Gracias, Jacobo. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por quedarse también a esta instancia. Gracias, Ernesto, por el trabajo. Felicidades. Y bueno, nos han pedido comentar un poco como primera pregunta. Estos encuentros se están abriendo siempre desde una pregunta muy urgente que tiene que ver con la guerra, con el momento actual del mundo y todas las guerras que estamos viviendo. Me parece interesante comentar hoy. Yo vivo aquí hace tiempo y tengo esta guerra desde lo que pasa en la iglesia, o sea, se organizan para tu opinión respecto de esto, pero también aprovechar este espacio para contar en Sudamérica qué pasa con este tema de la guerra, cómo lo sentimos, es cercano, es lejano, cómo respondemos frente a eso. Sí, bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Gracias al espacio también por acogernos. A ver, yo creo que para poner contexto quizás de cómo lo percibimos allá, al menos desde las comunidades donde yo me muevo, partiendo de que entendemos que esta guerra, que en realidad es un genocidio, ya como que así lo entendemos, ya como hay un genocidio de parte de un Estado hacia un pueblo, en su legítimo derecho a tener su tierra. Estoy hablando del Estado de Israel contra el pueblo palestino, ya en primera instancia, ¿no? Porque cómo no recordarlo y cómo no tenerlo presente para poder mirar lo que está pasando hoy. Porque además es el mismo Estado, Estados Unidos, que financia, que es cómplice, el que está también financiando estas guerras, ¿ya? Estas políticas de masacre, de necropolítica, de genocidios. Entonces lo miramos con mucha desconfianza, lo miramos también porque Sudamérica está siendo literalmente amenazada por Estados Unidos, al punto que ha dicho que somos el patio trasero de Estados Unidos, y eso en realidad no es verdad, independiente que hayan gobiernos que por el vía del voto traigan al poder a personajes que son indeseables y que son cómplices también de esta brutalidad, como por ejemplo el presidente actual de Chile, José Antonio Kast, que es literalmente un payaso y un cómplice de aquello, ¿no? O como Milei, ¿cierto? Por cierto, ¿ya? Pero también entendemos que hay una política latinoamericanista, quienes estamos en las veredas de la izquierda, que intentamos también poder revertir esas narrativas. Yo creo mucho en el internacionalismo, creo que eso es lo que hace falta, y al menos en Sudamérica hay movimientos sociales que, por cierto, provienen también de movimientos mexicanos como el movimiento zapatista, como no reconocer también los movimientos de estudiantes, que en Chile particularmente han instaurado y han iniciado procesos revolucionarios que han llegado al punto de tener procesos de revueltas sociales, como el que tuvimos en 2019, que lamentablemente fue truncado precisamente por el presidente que está ahora, y toda la campaña de desinformación auspiciada además por estos estados coloniales, muchos de ellos también acá en Europa, o Estados Unidos, ¿no? Entonces lo vemos con una perspectiva de alerta, de amenaza, de no soltarse y ahora, por cierto, de rearticularse para poder sopesar aquello e intentar no perder los derechos sociales garantizados y las soberanías también que hemos conseguido. Yo creo que son un escenario muy complejo de políticas neocoloniales, neofascistas, y hay que decirlo con todas sus letras, además profundamente racistas, y, y creo que no tenemos que olvidar nunca a los pueblos que han resistido a aquello, ¿ya? Eso, en Chile también hay una situación muy particular con el Estado-Nación de Chile contra el pueblo Nación Mapuche,
entonces es una situación que se vive in situ, entonces, y también a los cuerpos que provenimos de las disidencias sexuales también hay procesos de colonización de nuestras identidades, sobre todo las identidades que son las que de alguna manera eh, pasan a ser víctimas directas de estas políticas negacionistas, fascistas, estoy hablando de las comunidades trans y travestis, que pasan a ser explícitamente negadas, o sea, sus existencias no reconocidas. No solamente pasa en Chile, pasa en todas partes. Eso. Ernesto, y como manera de compartir, antes de entrar de lleno a la creación de Edmundo, que es la pieza que vimos, quería preguntarte porque algo que no alcanzamos a ver en la pieza es que Ernesto es un tremendo gestor cultural también, tiene como creador, tiene un gran trabajo, pero también justamente como activista, ahora eres director ejecutivo del Teatro del Sidarte, que es el Teatro del Sindicato de Actores, tienes un espacio cultural, tienes una asociación cultural, entonces si nos puedes contar un poco de ese trabajo territorial, gremial, lo que hacen con Teatro Sur, quiénes son Teatro Sur y de dónde viene también todo ese trabajo que termina siendo el motor de la creación de una pieza como Edmundo. Teatro Sur es una compañía que ya lleva 15 años, vamos a cumplir 16, tenemos un espacio cultural autogestionado en Santiago, que es Casa Taller Teatro Sur, que nace para poder autogestionar nuestros propios proyectos, porque quienes lo conforman no venimos de familias ni burguesas, ni de élites culturales, que en Chile suele ser un país muy clasista. Quienes provienen de las élites tienen un acceso a privilegios muy fáciles y eso también se reproduce en las programaciones artísticas, en el acceso a los teatros, porque está naturalizado muy lamentablemente. Entonces, eso invita a que uno vaya buscando sus estrategias de autogestión. Y Casa Taller ya tiene 8 años de autogestión, ¿ya? Es un espacio que es un refugio comunitario que queda en un barrio popular, en el centro de Santiago, un barrio principalmente migrante, patrimonial, una casona grande, tenemos una sala, la habilitamos y ha sido un espacio muy importante, sobre todo para las comunidades feministas, transfeministas y sexodisidentes, comunidades queer. Ahora nos empezamos también a abrir a comunidades como comunidades que están siendo racializadas, comunidades migrantes, principalmente afrodescendientes, que quieren articular en otras comunidades y tratar de salir un poco del gueto identitario, ¿no? Como que me genera un poquito el problema de tanta identidad, ya. Pero somos uno de los pocos espacios, diría yo, el único en Santiago que tiene una programación diaria de lanzamientos de libros, de ensayos de compañía, de encuentros, de asambleas, lo ocupan colectivos activistas, colectivos de feministas, lo ocupa mucha gente que viene afuera porque se ha pasado la voz, gente queer que viene de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Perú, hasta de España también, de Valencia, incluso llegó una pareja una vez, como que uno, porque no, claro, no suelen haber espacios para programar específicamente cuestiones que son muy específicamente en este tipo de curatorías, ¿no? Que además que son curatorías que suelen trabajar con el sexo, con la sexualidad, con el cuerpo, sin límites, sin censura, y eso evidentemente los espacios institucionales son censuradas, son acotadas, entonces claro, es un espacio que se puede permitir experimentar esos desvíos escénicos que me gusta llamar a mí y a nosotras, y eso funciona muy bien. Y al mismo tiempo, bueno, hemos hecho mucha creación, por un lado, y esa creación ha ido deviniendo precisamente una creación que me gusta igual llamarlo teatro comunitario. El teatro comunitario suele pensarse como algo ajeno, como si fuera incluso folclórico, pero en realidad cuando uno hace un teatro para la comunidad, desde la comunidad sexodisidente, ¿por qué no llamarlo teatro comunitario? Claro. ¿Cierto? Si en el fondo nace desde la comunidad, o sea, tiene éticas y perspectivas que son comunitarias porque se respeta a esa comunidad. Quienes aparecen en la escena cuando hacemos teatro son cuerpos que provienen de esa comunidad. No solemos trabajar mucho con la representación, sino más bien con la performatividad.
de aquellos cuerpos que circulan por el territorio escénico, es decir, una especie de teatro documental, político, testimonial, en fin, ¿no? Como que cruza postdramático, muy distante a las otras narrativas que a mí, por cierto, cada día me distancian más, porque me parece que están atrapadas en un casco de manto aburguesado. No digo burgués solamente por la clase, sino que porque se modera el deseo. Como pensando en Pasolini, ¿no? Pasolini dice que la burguesía en el fondo aparece cuando el deseo empieza a moderarse. Y yo estoy de acuerdo Qué con eso. bonito. Además de las clases, obviamente. Y de ahí nace también la necesidad de hacer un festival, que es el Festival de Artes Escénicas y Disidencia Sexual Desviaciones, que ya lleva 2 versiones, que va a ser bianual, y que ha participado gente de Argentina, como Susi Choc, que vino este año, Silvio Lang, en fin, ¿no? Como también vino María Blanca de Noruega, que es un artista transmasculino muy bonito lo que hace. Y ese festival se hace en la periferia. Nosotros programamos teatro y danza y performance, pero sacándola del centro urbano artístico, que suelen ser las 3 comunas más adineradas de Chile, y llevarlo a los territorios marginales, ¿ya? A las periferias, porque son estas mismas producciones las que no suelen llegar para allá. Por prejuicio, por temor, porque no hay plata. Entonces, nosotros hacemos todo un mecanismo de gestión para que vayan para allá y hacemos procesos de mediación también con los públicos y se llena. Entonces, se llena, te confirma que la gente quiere ver esto, ¿ya? Obviamente en este gobierno nos trataron de censurar, nos dijeron que éramos un festival pornográfico, que no tiene nada de porno, yo no tengo nada en contra del porno, pero hay que dejar las cosas claras, no un festival porno, para eso hay otros festivales, pero este es un festival de arte escénica. Entonces, claro, todo lo que es disidencia sexual, sexo, feminismo, transfeminismo, porno. Bueno, y lo sacamos adelante igual, y 6.000 personas se convocan, 5.000 personas, 9 producciones escénicas, performances por Santiago, en fin. Entonces vamos encontrando las estrategias para que en definitiva esto pueda suceder. Y nos aliamos también, generamos alianzas con espacios culturales que en Santiago suelen ser muy importantes y simbólicos porque también están en la cercanía a nuestras perspectivas críticas, como por ejemplo el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, centros culturales que apelan a memorias, espacios culturales que nacen desde los territorios, para los territorios. Y también, además de todas estas cosas, soy sindicalista, porque sí me interesa mucho, además del espacio de la vinculación de mi entramado comunitario queer, disidente sexual, también me interesa afectar la política pública, porque me parece que es muy injusta, porque es muy clasista. Entonces, yo entro al sindicato porque me siento profundamente de izquierda, marxista, marica, y admiro mucho también las memorias de las luchas sociales sindicales, sobre todo de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende y todo lo que pasó también. Soy un hijo del exilio, mi familia es de izquierda, volví después de la dictadura, entonces hay una familia que está atravesada, con víctimas también del terrorismo de Estado de la dictadura, entonces de familia también comunista, entonces claro, estoy atravesado por eso, entonces tengo pulsiones que me pitan para allá. Podría decir que no, también, mierda, pero bueno, me toma. y entonces estoy en el sindicato, que es el Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores del Teatro de Chile, un sindicato que el próximo año va a cumplir 60 años, que es uno de los sindicatos más antiguos. Y ahí lo que hacemos es incidir en generar derechos laborales para nosotros y nosotras, los colegas. Y como he estado hoy mucho tiempo ahí, ahora me invitaron a ser director del teatro de sindicato, precisamente porque quieren que el teatro de sindicato sea un teatro que tenga unas nociones más participativas en torno a programaciones que tengan que ver precisamente con lo que el sindicato impulsa, ¿no? Derechos culturales, derechos laborales, respeto a las y los trabajadores culturales y reconocimientos sociales. Entonces lo que estamos haciendo es una programación que tiene que ver con eso, que tiene que ver con involucrar talleres de información sobre nuevos derechos que existen. Particularmente ahora, como yo voy vinculando todo esto con Teatro Sur, con mis compañeros y mis compañeras, que es Macarena Guzmán, que es productora, Jorge Zambrano, que es diseñador, somos 3 en el núcleo, ¿ya? Acá estamos con Isidora, que está haciendo la iluminación, Dante Parra, que está haciendo sonido, y Matías,
que están ahí arriba, que hacen el audiovisual, que son parte del grupo también y que son quienes hacen el arte de acá. Un aplauso Bravo. para ellos y ellas. Y vamos articulándonos con distintos colegas, ¿no? Como cooperando. Y de ahí llega esto. Esto es parte de una trilogía, Edmundo. Una trilogía Eso. que se llama Memorias Invertidas. ¿Quieres que te cuente? Sí, si quieres contarnos de la trilogía. Bueno, en este devenir comunitario, escénico, aparece una obra que se llama Yeguas Sueltas, que es una obra que hicimos con unas amigas actrices trans y travestis, con 3 adultas mayores trans, que son las 3 únicas sobrevivientes. O sea, se inspira en la primera protesta homosexual que se hizo en Chile, ¿ya? Que fue protagonizada, como Stonewall, por mujeres travestis, ¿ya? Pobres y trabajadoras sexuales, ¿ya? Maricones chicos, femeninos, que se decían travestis a los 16 años, ¿ya? O sea, en realidad no se decían travestis, pero eran travestis desde el hoy, ¿no? Y ejercían el trabajo sexual y vivían en situación de calle. Entonces, yo sabía esta historia hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de llevarla al teatro, y de repente conocí a las 3 únicas sobrevivientes de esa protesta, que son adultas mayores, y les dije que quería hacer una obra y me dijeron que sí, pero que ellas querían participar del proceso creativo. Les dije, bienvenidas, una baila, que es una vedette, Marcela Di Monti, y ahí convocamos un grupo de actrices, que yo quería que fueran actrices trans, ¿cierto? Porque me parece que era importante que fueran ellas. Y a esa obra le fue muy bien, Yeguas Sueltas. Yeguas Sueltas se llama porque así también se catalogó la prensa de izquierda durante el gobierno de la Unidad Popular, porque esa protesta se hizo el 22 de abril de 1973, 4 meses antes de la llegada del golpe y de la dictadura. O sea, se hizo en un gobierno de izquierda. Pero el gobierno de izquierda, el diario de izquierda, con todas las contradicciones que tiene, discriminó a estas personas, las persiguió, las incluso torturó, ya, al punto que desaparecieron de la Plaza de Armas. Esto se hizo en la Plaza de Armas de Santiago, en el centro de la capital. Nunca más se vieron ellas, porque al día siguiente de la protesta aparecieron sus fotos en la prensa, en portada de diario, como Yeguas Sueltas, Lacra. En el titular uno decía, a estas personas habría que rociarlos con parafina y ponerles un fósforo para que se quemen. Entonces, y toda la izquierda como vanagloriándose un poco de esto, lo que te da cuenta evidentemente la homofobia naturalizada de la época. Entonces, es un trabajo que se hizo con mucho archivo, ¿ya? Con el consentimiento de las compañeras mayores y con sus testimonios. Entonces, los testimonios que nos fueron dando fueron haciendo la obra. Yo tenía en mi cabeza con la idea de que la protesta había sido inspirada por la revolución socialista, como no, ¿cierto? Estaba todo... Nada, o sea, ¿qué es eso? O sea, literalmente que me decían, la marcha pasaba por delante de nosotras y no nos miraban y nos miraban con asco. Una decía, yo le coqueteaba a los guachos, porque me parecían los barbudos, me parecían lindos. Entonces, claro, uno empieza esa metáfora, esa escena, ¿no? Como la marcha pasa por delante tuyo, ¿no? Como, y tú estás ahí. Entonces, nada, hicimos esa obra y le fue muy bien, y yo empiezo también a descubrir esto de trabajar como más etnográficamente, con testimonios vivos, como con voces, como con gente que participó en estas trayectorias homosexuales para atrás, esta genealogía. Y no fue tan bien, porque fue mucha gente, 20.000 personas en 2 años, así como el teatro lleno, nadie se lo esperaba, y mucha gente distinta, todos los festivales de Chile, etc. Entonces también estaba esta cosa, bueno, ahora viene la segunda parte y vamos a hacer... Y yo dije, no, pues ya decimos esto también. Y las chicas también, como está bien, protejamos esto. Y ahí me vino esta necesidad de decir, bueno, ahora me toca hablar de mí. O sea, como ya hablamos de ellas, ahora me toca a mí. Y tenía muchas ganas de hablar de mi seropositividad, de mi cuerpo, de mí y de ciertas memorias también que tenía ahí como haciendo algo. Y aparece el caso de Edmundo, que yo lo conocía también, entonces dije, bueno, los 80, dije, porque esto eran los 70, Yegua Suelta, dije, los 80, Edmundo, justo porque Yegua Suelta la hicimos para los 50 años del golpe, el 2023, porque se cumplían 50 años de la manifestación, y en 2024 se conmemoraban 40 años de la muerte de Edmundo Rodríguez. Entonces, con un grupo de amigas y amigos, hicimos toda una gestión cultural para hacer una conmemoración política y cultural en torno a eso, la llegada del VIH, y ahí yo me metí con centros culturales, departamento de prevención
de ITS, del Ministerio de Salud, de otras cosas por aquí y por allá. Empecé a investigar sobre Edmundo y surge esta performance. Y yo quería que fuera así, con mi cuerpo, me parecía que tenía que ser mi cuerpo, no otro cuerpo. Y ahí empieza la E de Edmundo, la E de Ernesto, en el proceso creativo, y a Pero ensayar ese solo. deseo como de hablar de mi cuerpo y tal, porque lo hemos conversado estos días, viene de también como como intentar no ser extractivista con la Exacto. historia de los demás, ¿cierto? Sí, No sí. desde el lugar de ahora me toca a mí porque yo también quiero contar mi historia, sino que yo también tengo que exponerme, yo también tengo que ponerme en un lugar vulnerable, Claro. yo también Sí. no puedo ahora que a ellas les fue bien seguir como Exacto. sacando esta historia. Sí, 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 porque mucha gente me decía como, oye, ahora tienen que hacer la segunda obra, y yo ya venía trabajando como director, porque eso me pasa a los directores, tienen que empezar como a trabajar con gente, ¿no? Y me dice, igual me incomoda, ya como, entonces me empezaba a incomodar, como, entonces dije, claro, no, había una dimensión ética que hoy un llamado ético que me decía, ya está bien, o sea, ya no más, como ya ahora te toca a ti, ¿cachai? Como ahora tienes que exponerte tú, como, o sea, te toca a ti hablar de ti, o sea, como, estaba hablando de los demás, como, dije, no, ahora me toca a mí, sí, Claro. como, con muy buena voluntad, pero sí, pues, es un gesto ético que me pasa que me lo pregunto harto. Como, sí, es que es bonito también encuadrarlo porque a veces pareciera ser que la necesidad de hablar de uno viene desde un lugar más del ego o sí. desde la necesidad de yo quiero contar mi historia, yo también quiero tener una voz. Sí, Y era lindo cuando tú nos sí, contabas que venía desde absolutamente lo contrario, sí. desde decir, No quiero yo seguir no quiero seguir como esto, claro, extrayendo de los demás, voy a hacerlo con lo que hay, que soy sí, yo, sí, y éticamente voy a decir yo también, puedo exponerme, puedo contar sí, algo incómodo o complejo y sí. puedo poner el cuerpo. Sí, sí, es eso lo que tú comentas, sí, 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 que lo comentábamos ayer también. Sí, qué lindo. Pero tiene que ver con eso, porque me gusta pensar un teatro sexo disidente, que es un teatro que no solo se pregunta por discursos y estéticas que provienen de las genealogías de las disidencias sexuales, principalmente del sur, de donde estamos situados y situadas, sino también por metodologías y perspectivas éticas, ¿ya? Porque claro, sospecho de la representación. Sospecho de la representación cuando no se pregunta por los entramados de género en el territorio escénico, sabiendo que se trabaja con cuerpos en vivo, con afectos, con representaciones, con performatividades. Entonces, como sospecho mucho de eso, me he preguntado por plantear dimensiones o pulsar, escribir, como dimensionar, politizar, metodologías que tienen que ver con cómo trabajamos también en las disidencias sexuales. Que trabajamos de manera comunitaria, no exentas de conflictos ni No, contradicciones, claro. pero sí estamos constituyendo otras posibilidades de existencia, otras posibilidades alternativas de constituir familia, otras posibilidades también de poder dimensionar las identidades, de politizar las identidades, de volverlas también variables y no fronterizas. Entonces, son cuestiones que van atravesando estas creaciones, ¿ya? Y la dimensión ética tiene que ver con eso, con precisamente distanciarse de esta lógica extractivista de la producción artística capitalista, neoliberal, que lo que está de moda es lo que hay que hacer, ¿cierto? Que yo que sé, que hoy Claro día... que si algo funciona, además lo repito, lo lo- exploto hasta que ya le exacto, saco todo lo exacto. que tiene para dar, encontrar Sí, la fórmula. sí, sí, Sí. sí, claro, esa cosa la fórmula, ¿no? Ah. Como de, sí, no me gusta. No me Yo, gusta. Ernesto, quisiera, antes que se nos vaya todo el tiempo, ofrecer también a la gente que se quedó acompañándonos, si alguien quiere preguntar algo sobre la obra, sobre el proceso, sobre la historia de Edmundo, Lo que sea. algún comentario. Diga. Por favor. ¿Sabes qué? Más Yo, que decir algo como artista, como investigadora, quisiera como comentarte algo como mamá, ¿verdad? A raíz de cómo partía la conversación, cuando hablaban de la guerra, de lo que está pasando en el mundo, y de tu lugar también de donde haces teatro. Y yo decía, claro, en esta misión como mamá, de
querer que nuestros hijos y nuestras hijas ojalá tengan una nueva visión del mundo, qué importante sería que estas obras también pudieran verla. Me encantaría que mi hijo de 11 años hubiese estado hoy aquí y las viera. Y entendiera qué pasó con este mundo. Y lo que han batallado para tener el lugar que tienen. Y creo que finalmente también la pieza, aparte de que me ha encantado mucho, y he aprendido mucho y te lo agradezco, creo que también es un acto de empatía social súper profunda. Y claro, cuando vi tanta gente joven y chiquitito, dije, oh, mira, pero claro, después dije, sí, qué bonito sería. Y ahora que contabas de tu lugar, bueno, yo también soy chilena, vivo en Granada, pero soy chilena, y decía que qué bonito ese espacio que has abierto ahí, sobre todo como ahora estás también abriéndote a estas mujeres que decían migrantes, que sabemos que hay muchas en este momento en Chile, y eso te quería compartir, me hubiese encantado, creo que sería también muy interesante, como tiene este lado súper social, educativo, que nos nutre, ¿no? Como sociedad, a conocernos un poquito mejor. Eso, así que muchas gracias. Gracias. Qué Gracias. bonito comentario. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, yo quiero aprovechar. ¿Quieres decir algo? ¿Quiere decir algo? Y si te- Hay otra persona. Perdón. Te vi. Por favor. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena, que a todo y ayudar a gestionar todo esto, porque realmente es súper importante, como estaba diciendo la compañera, que esto se vea. La obra es súper potente, nos ha encantado, súper necesaria. Bueno, hemos flipado con tu trabajo corporal, con el guión, hablando con los elementos, con la conversación. Sí, con el cruce entre tu historia y la del mundo, ¿no? Que estamos hablando ahora, que no es una cuestión de que puedas hablar de ti, afortunadamente no puedes, sino que debemos. Sí, claro. Hay un deber. Deber. O sea, no solamente debemos ser atractivos, sino es que hace falta poner el cuerpo, en un sentido además literal en este caso. Y justo hoy colaborábamos, bueno, hemos participado en una charla, un seminario que era también sobre arte y sobre cómo cambiar cosas, cómo concienciar, sobre arte queer. Y bueno, yo creo que las dos, el arte tiene ese efecto contagioso, súper necesario. Y creo que esta obra lo tiene, ¿no? Tiene mucho de pedagógico y que sí, no sé, me ha gustado muchísimo y me preguntaba por cómo a nivel personal, después de, o sea, cómo puedes exorcizar lo que ha entrado dentro de tu cuerpo, o sea, al meterte en la piel del mundo, ¿sabes? Porque al final, no sé, lo pensaba como artista, o sea, porque nosotros también trabajamos en el corte de otro lugar, no tanto así, y lo pensaba, o sea, a nivel empático, ¿no? Como de otra forma, pero después de hacerlo o del momento, o sea, cómo transformáis un cuerpo, o sea, cada vez que repites la pieza y pasas por situaciones que son muy dolorosas. Sí. Seguro que lo vives diferente a nosotros, pero no sé, me lo preguntaba. Sí, es bonita la pregunta porque es algo que nos hemos hablado ahora, que tiene que ver con archivos de sentimientos, a propósito de también imaginarios queer, como porque uno llega, bueno, la pieza lo dice, ¿no? Como me acerco a quien no conocí y a quien me interesa por su muerte, que ya a mí me pone en un lugar complejo. Pero luego, claro, para poder responder esa pregunta, el acercamiento fue precisamente a muchos maricas que sobrevivieron al SIDA, algunos, porque vivían con VIH, de los 80 a los 90, que tienen 68, 70 años. Hice mucha entrevista, ¿ya? Como 20 más o menos a distintas personas, con algunas más profundas, que al día de hoy son mis amigos, y eso me fue permeando de
de muchos sentimientos. Por eso me gusta llamarlos archivos de sentimientos, porque no eran los archivos de prensa que hay en torno al caso Edmundo que ya estaban, ¿no? Sino que eran emociones, recuerdos, escenas que no están archivadas, sino que están ahí en la palabra, en esa emoción, que por suerte las grabé, ¿no? Como que están ahí, escrituras, cartas, cuestiones muy efímeras también, ¿no? Como que fueron apareciendo. Nombres, sobre todo nombres. Marcos Ruiz, un amigo marica, sobreviviente al SIDA, como fundador del movimiento homosexual en Chile, además, se le llenaban los ojos de lágrimas cuando se acordaba de los amigos, entonces empezaban los recuerdos. Y la conversación habría recuerdos, y ese recuerdo habría otro recuerdo, y de repente se acordaba de algo que tenía guardado y lo iba a buscar, de repente me daba un nombre, tienes que ir a hablar con este, y así fui armando como un puzzle, un tejido de entramados de sentimientos que fueron dando las escenas también, y los nombres de las personas que aparecen también, Pablo, Eduardo, Esteban, que además coincide con en fin, como que todo me fue como, ¡ah! como estas cosas que empiezan como a calzar, ¿no? Como que empieza como, o uno lo hace calzar, no sé, la magia de las dimensiones artísticas. Y luego también conocí a la familia de Edmundo Rodríguez, averigué quiénes eran, también me junté con ellos, y fue otro proceso muy poderoso, que después vienen a ver la obra con toda la familia, y que para ellos fue muy reparador también, porque era un tema que no hablaban mucho. O sea, aparece otra escena más, ¿no? Como otro lugar más que también fue como invitándome como a tener un grado de responsabilidad mayor sobre lo que se está haciendo, ¿ya? No quiero decir con esto que no lo tenía antes, pero como que cuando aparece la familia del mundo, claro, todo se vuelve más denso, ¿ya? Y y evidentemente también como hay un juego con situaciones mías muy personales, como que son memorias que uno trae y que uno las convierte en acción, porque no sabe que puede acceder para poder trabajar y evocar, porque hay que también reivindicar, ¿no? Como ese trabajo de la pega, la pega del actor, ¿no? Que uno hace también. Y sí tenía muy claro que no quería como en 5 minutos tomando el mundo, esa mezcla me gusta mucho y hay algo que quería. Al principio, pero después, ¡fum! Como algo más orgánico, que la puesta también lo levanta, ¿no? Con sus audiovisuales. Y esa organicidad es lo que me permite también a mí como actor como encontrar un lugar, como que es más libre, finalmente. Me parece más libre y más placentero. Como, no sé, las voces aparecen. Entonces uno va viajando por ese... ¿ya? Que yo creo mucho en eso, en el acto del teatro, porque además el teatro se repite, ¿no? Que también es muy performativo, pero hay una repetición. Y se repite, y se repite, y se repite, y a medida que se repite se profundiza, pero esas memorias van apareciendo porque las tengo muy presentes. Eso es lo que creo. Son muchos sentimientos los que están ahí. Me siento muy responsable de poder hacerlo circular y, como tú dices, poner el cuerpo para que aparezcan. Eso me pasa. Sí. ¿Tú dices? De cómo el teatro se repite, me quedé pensando, yo vengo al teatro, y me quedé pensando lo impresionante que es que el teatro se repite y en la repetición profundiza en lugar de desgastarse. Claro. Es algo que se repite, se repite, se repite, pero no se desgasta, sino que se va, se renueva, se profundiza, se vuelve más libre, se vuelve más orgánico, como
al contrario de lo que uno pudiese pensar. Y eso es una teoría muy... Yo me guardé eso para contar también que Ernesto se repite aquí en España, pero sí contar brevemente que estas funciones son parte de un proyecto mayor que se llama Regulación Export, Ruta España 2026, que es la posibilidad de incorporar programación chilena en festivales, circuitos, espacios locales en España, que dialogan con Iberoamérica. Ya estuvo por el territorio Mi Madre Nada, y ahora Ernesto está con esta, hoy es su última función aquí en Rutas Iberoamericanas en Valencia, pero si tienen amigos, conocidos, familiares con quien puedan compartir la información, estará la próxima semana en Madrid, en la primera edición del Festival Chilescénicas en Nave 73, y la última semana de mayo en Barcelona, en el ciclo de teatro latinoamericano de Barcelona, en Antic Teatro. Así que estamos empezando esta aventura. Muchísimas gracias, Gracias, Ernesto. cariño, lindo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Gracias, Valencia. Gracias al espacio. Gracias. Este inicio de aventura aquí. Muchas gracias.